Bienvenidos mis amigos, mis amigas, vamos a estar con un tema que se llama la varita mágica, un tema que no le van a enseñar en la película Harry Potter ni en ninguna otra, pero que si están atentos al mensaje pueden saber de qué van las películas y de qué va Harry Potter y toda la merendola que tienen montada en Hollywood, ¿verdad? En el Hollywood pudiente y judío de la tradición mistérica babilónica. Entonces vamos a estar con este tema, la varita mágica, pero antes vamos a señalar tres sucesos que engloban a tres ministerios, porque saben ustedes que lo que es chisme para unos es ciencia para otros, y nosotros lo hacemos en esa clave, en la clave de ciencia, de conocer, ¿verdad? No tanto del chisme, por eso no los vamos a nombrar ni siquiera a los ministerios, sino solamente para asomarnos y para extraer la lección, a aprender en este bello Shabbat que Elohim nos concede, un Shabbat soleado, por cierto, muy bonito, ¿verdad? De enero, ya en este nuevo año gregoriano 2022. El primero dice, si no quieres repetir la secuencia, él habla del agravio, porque hay mucha gente agraviada por su ministerio. Dice, si no quieres repetir la secuencia del agravio inherente al trato con él, porque ya decimos que es un ministerio que ha agraviado a muchos, dice, reprende. O reprendes o repites la secuencia. Esa es la alternativa que da. O reprendes, dícese, las voces que te hacen ver que has sido sometido a un agravio en su ministerio, o repites la secuencia. Y no se da cuenta el idiota que es la misma palabra. Reprender es volver a repetir. Reprender es volver a pulsar el botón de la repetición. Pero esto un idiota no puede entenderlo. Que la palabra reprender es volver a aprender. Precisamente la misma secuencia en la que él, ese ministerio, se haya inmerso, porque es un ser maligno. Y todo lo que habla, lo habla en clave de ser dañino, pero ya no es dañino ni siquiera. Ya lo que deja claro es su malignidad, es un ser maligno, es diablo puro o puto. Segundo ministerio, se contagió. Dice que se contagió para no dar el mensaje en Nochevieja. No ha dado el mensaje en Nochevieja porque dice que se han contagiado él y su mujer. ¿Qué verdad hay detrás? Subyacente. Por supuesto. Vamos, pongo la mano y no me quemo. Adquirieron compromisos sociales con la familia, en este caso de la mujer, porque él hace vida aquí en España siendo colombiano, y adquirirían compromisos sociales y por eso se excusaron arguyendo que se han contagiado. Oigan, la maldad y el embuste, la mentira, la manipulación de los hombres de este tiempo no tienen límites. Mienten de vicio. Esto es tremendo, de verdad. Esta malignidad está tocando techos históricos. Tercer ministerio y último. Ha llegado a atribuirse, nos venía estudiando, estaba tras de nuestra pista, de hecho, en cierta ocasión me lo reconoció, dice, te hemos escuchado desde siempre. Lo hacen en modo incógnito, no quieren atender, pero oyen, ¿verdad? Y saben lo que es, y saben desde dónde se está profetizando, desde este hogar. Y ha llegado a atribuirse él, cuando esto lo había dicho nadie sobre la faz de la tierra antes que nosotros, y ahora se atribuye él ser el cordero como degollado. Esto no lo había dicho nadie sobre la faz de la tierra. Pero como nos han estado estudiando para hacerse pasar por la amada verdadera, ahora se atribuye él ser el cordero como degollado, abridor de los 7 sellos. Grande condenación se ha acarreado para su vida.
un ministerio errático, una montaña de bazofia. Claro, nos siguen la pista y se hacen pasar se quieren sentar en el templo de Elohim, haciéndose pasar por Elohim, ¿verdad? Es el diablo. Estos ministerios son el diablo. Claro, este último ministerio del que hablamos, no quería llegar a esta tesitura. Por eso él veía agobiante seguir predicando. Veía agobiante porque se veía en la necesidad, en la obligación de tener que hacerse pasar con el riesgo que iba a asumir. No quería llegar a esta tesitura porque antes de predicar de nosotros, antes de anunciarnos a la manera de Yohanan el Inmersor, a la manera de Elías, preferían, como han preferido, hacerse pasar ellos por la amada del Mashiach. Grande condenación se ha acarreado para su vida, tanto este ministerio como los dos anteriores. Bueno, entonces vamos a entrar ya en el tema de hoy. Este tema se llamó en origen, que lo teníamos grabado en nuestra anterior listas de reproducción hace ya mucho tiempo, sobre el 2012 estuvimos esa enseñanza sería sobre 2014, 2015, Hollywood proféticamente, hoy le vamos a llamar la varita mágica. Hollywood significa palo santo o varita mágica. En Éxodo 4:1-4 podemos ver el antecedente de esa varita mágica que ha sido Hollywood a lo largo de la historia. Éxodo 4:1-4. Ahora todo el mundo, por cierto, habla de películas, pero nosotros fuimos de los primeros en hablar de cine también, en cinefilias, ¿verdad? Cinefilias 1.0 y cinefilias 2.0. Ahí hablamos de cine como nadie antes, pasándolo a un nivel profético, macroprofético. Entonces vamos a estar con Éxodo 4:1-4, y en Éxodo 4:1-4 nos dice de esta manera. Dice: sin embargo, Moisés protestó de nuevo: ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó: ¿qué es lo que tienes en la mano, Moisés? Una vara de pastor, contestó Moisés. Tenía una vara, Moisés. Y entonces dice: arrójala al suelo, le dijo el Señor, le dijo el patrón. Así que Moisés la tiró al suelo, la vara, y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás, pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Esto, que es una varita, no es una varita mágica, es una varita profética. Varía mucho, pero el impío, el perverso, no va a entenderlo nunca. Pero el punto es que hubo una réplica de esta vara que fue el invento de los hermanos Lumière, el cine y luego la televisión, que es el aliento que se le concedió infundir a la imagen de la bestia, que es el dólar, la publicidad, el capitalismo. Su aliento fue el cine y la televisión. ¿De qué? Del capitalismo, del dólar. En Éxodo 14, 13, 21, saltamos un poco, 14, 13, 21 del libro también de Shemot, de Éxodo, 14, 13, 21, dice: pero Moisés le dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por el medio del mar pisando tierra seca.
yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi cabot, mi gloria, y sabrán que yo soy el Señor, el patrón. Entonces el ángel de Elohim, o mensajero de Elohim, que iba al frente del pueblo de Israel, se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de la nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer, la nube se convirtió en fuego y alumbró la noche, pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. Entonces vemos que esta vara de Moisés dividió el mundo proféticamente. De hecho, Moisés, ahora vamos a ver Max Weber, que fue un profeta a las naciones, pero Moisés fue el mejor antropólogo de la historia. Dividió el mundo, ¿verdad? Entre los que son y los que no son, entre los que son y los que se hacen pasar. Entonces, Hollywood también copió de la vara de Moisés y quiso dividir el mundo entre protagonistas. ¿Quiénes eran los protagonistas? Perfiles carismáticos, muchas veces violentos, idealistas en los primeros años, como por ejemplo cuando tuvimos la película Caballero sin espada, era un idealista. Luego ya se degeneró en Schwarzenegger, en Stallone, en Steven Seagal, ¿verdad? Pero luego degenera en una generación de comediantes ya de últimas, comediantes sin principios, sin moral, como por ejemplo Groucho Marx, Ben Stiller, Will Ferrell, las películas de Woody Allen o Adam Sandler. Entonces el lenguaje de Hollywood se hace cada vez más pervertido. Los protagonistas y las protagonistas se expresan con una creciente sordidez, ¿verdad? Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Sordidez, basura, garbage. Y también quiso dividir proféticamente Hollywood del mundo, copiando de Moisés, haciéndose pasar por, no solamente con los protagonistas, sino también con los antagonistas. La línea que separa ambos grupos, de los protagonistas y los antagonistas, es cada vez menos visible. ¿Por qué? Porque el protagonista es tan criminal ya como el antagonista, y el lenguaje de ambos es igual de degenerado. Y la moral o ética que les distinguía otrora en películas como Caballero sin espada o qué le digo yo, las películas de qué bello es vivir, ¿verdad? Eso va desapareciendo. La moral o la ética que les distinguía a los protagonistas de los antagonistas van desapareciendo paulatinamente, ¿verdad? Y entonces tenemos cada vez más degeneración en el cine. Va a lo que es, para que se vea claramente que es una oposición y que es una vara que es serpiente, ¿verdad? Entonces tenemos Plan en Las Vegas, 2013, degeneración, despiporre, ¿verdad? Morgan Freeman, Michael Douglas, Robert De Niro, Kevin Kline, ¿verdad? Y en películas, por ejemplo, no escatimaban en decir Kevin Kline en el diálogo de una de las películas, no sé si era El Plan en Las Vegas, 2013, le decía Kevin Kline con la joven la chupadota, ¿verdad? La chupadota. Entonces, degeneración, denigración a las mujeres, por ende, ¿verdad? Y los antagonistas confundiéndose ya con los protagonistas porque ninguno de los dos tenían ya ni moral ni ética y eran cada vez más degenerados y desaparecía toda ética o toda moral. Conclusión, Éxodo 7, 9 al 13.
Éxodo 7, 9 al 13, ya estamos acabando. 7, 9 al 13 del libro de Shemot, de Éxodo. 7, 9 al 13 dice, el faraón les dirá, muéstrenme un milagro. Cuando lo haga, dile a Aarón, toma tu vara, le está hablando Elohim. Toma tu vara y arrójala al suelo delante de Faraón, y la vara se convertirá en una serpiente. Entonces Moisés y Aarón fueron a ver al Faraón e hicieron lo que el Señor le había ordenado. Aarón puso o tiró su vara al suelo delante de Faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces el Faraón llamó a sus sabios y sus hechiceros, ahí estaba la precuela, el antecedente de lo que sería Hollywood, ¿verdad? La varita mágica. E hicieron lo mismo con sus artes mágicas o metempsicosis, manipulación, aliento que se le concede infundir a la imagen de la bestia. Tiraron sus varas al suelo y las varas también se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón se tragó la vara de ellos. Entonces, llevan ya en el mundo de Hollywood, en el mundo de la varita mágica, de hacerse pasar por casi un siglo de artes mágicas, de infundir aliento a la imagen de la bestia para favorecer un capitalismo salvaje, cada vez más salvaje. Por eso todo es salvaje, en los protagonistas y en los antagonistas igual, violencia. Casi un siglo de artes mágicas, pero resulta que la vara de Aarón, que se podría llamar sentido común, interés general de mi generación o simplemente tiempo, eso es la vara de Aarón, ha devorado a esa vara de los egipcios. ¿Por qué? Porque la vara de los egipcios, las artes mágicas, Hollywood, la varita mágica, ya no es capaz de estimular la mente y ya se dedican a que luchen King Kong con Godzilla para que los retrasados suelten la baba, ¿verdad? Pero ya no es capaz de estimular la mente, la vara de los egipcios. Por eso hoy prefiere Hollywood, el Hollywood verdaderamente artístico y que gusta de ciencia, que aprecia la ciencia verdadera, que está en la palabra de poder. Hoy prefieren, antes de hacer una superproducción de acción bélica, prefieren hacer una comedia, pero que deje una enseñanza. Y esto está teniendo lugar porque la vara de Aarón, que es el sentido común, el interés general o el tiempo que favorece a la amada del Mashiach. Recuerden que la tierra se abre para que el río que arroja el dragón ayuda a la tierra, ¿verdad? Pues entonces, para que el interés general o simplemente el tiempo o el sentido común salga ganando y devore a una serpiente opositora y que se hace pasar por, que imita, que no tiene ya funcionalidad ninguna, ¿verdad? Ahora, ya para acabar, resulta que, como he dicho antes, hubo un profeta a las naciones que se llamó Max Weber, que fue un antropólogo. Y este hombre hablaba acerca de la causalidad. La causalidad no es casualidad. La causalidad tiene una causa, la casualidad puede ser fortuita o azarosa. La causalidad en la que creía Max Weber era conocer su historia, pero en relación a lo particular. Y la causalidad era significado que se le da a los cambios. El significado que se le da a los cambios. El significado que nosotros le damos al cambio es que la vara de Aarón está devorando a esa serpiente opositora y que se hacía pasar por, ¿verdad? Y que era aliento a la imagen de la bestia para favorecer un salvajismo que ya no viene a cuento de nada, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces este Max Weber se basaba en datos empíricos, no inmutables, pero sí empíricos, porque luego sabía que mutaba y tenía que significar los cambios que se iban produciendo. Y para estos datos empíricos se basaba en desviaciones, divergencias y también similitudes. Y separar los hechos de los valores.
mediante el método Verstegen, que es la visión del sociólogo, la comprensión, ¿verdad? Del sociólogo, de aquel que quería examinar lo que estaba pasando en la sociedad. Ahora, referente a la magia o a la psicomagia, que eso viene de Babilonia, como decimos, ¿verdad? Metempsicosis, Semiramis hacía ejercicios de metempsicosis porque todos los avances sociales podía trasladarlos a su tiempo, puesto que se conoce o podía echar mano de la tecnología que ha recorrido este espacio-tiempo. Y el punto es que Max Weber hablaba de una racionalidad práctica, y en esa racionalidad práctica, dejar el salvajismo, dejar las pulsiones, ¿verdad? Las tendencias, la concupiscencia, la tendencia al pecado, la pulsión, la violencia. Él hablaba de una racionalidad práctica, o sea, funcional. Y esa racionalidad práctica que quería señalar como lo más viable y lo mejor viablemente para la humanidad, era en esa racionalidad práctica que se rompiera con los lazos de magia primitiva, que se rompiera con los lazos de magia primitiva. Y esa magia primitiva de la que había que desprenderse tenía que ser la vara de Aarón, que se comiera la vara de la serpiente, que se hacía pasar para favorecer una violencia, un salvajismo y un capitalismo. Entonces, fíjense que al romper con esos lazos de magia primitiva, metempsicosis, aliento a la imagen de la bestia, si rompemos con eso, por medio de que la vara de Aarón, el sentido común y el tiempo favorable a la humanidad se coma a esa serpiente que se hace pasar y que lo único que quiere es favorecer una violencia en el mundo, si rompemos con esos lazos de magia primitiva, encontraremos una racionalidad práctica. Shalom, shalom. Besos y abrazos.